días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Memoria. Como ya sabrán, mi nombre es Pablo Rivas y me encuentro como siempre con Guillermo González, nuestro historiador favorito y muy querido aquí en el canal. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola Pablo, muy bien, muy bien. Bueno, con ganas, ¿no? De ver qué recordamos esta semana. Sí. Exactamente, tenemos cosas bastante interesantes, más variado, que la semana pasada estuvimos bien cargados a la arquitectura. Ahora Sí, estamos un poco más diversos y bueno, como siempre igual tenemos efemérides nacionales, no pueden faltar en nuestra semana. Y bueno, recordar a la gente de que siempre puede ir comentando, siempre leemos los comentarios, muy cariñosos muchas veces. Así que siempre estamos atentos ahí para que igual revisen la descripción del capítulo porque siempre estamos agregando, bueno, hay cursos disponibles de Red Cultural, además de eso, videos, cursos en YouTube liberados y otros que están igual pagados para que puedan acceder y los vayan revisando porque siempre son muy interesantes y son bastante buenos, lo digo por experiencia. Así que para que estén atentos ahí. Así que bueno, Guillermo, partamos con lo que tenemos esta semana. Como he mencionado, vamos a estar bastante variados en cuanto al así contenido. es. Así que partamos recordando de que un día como hoy, lunes 13 de junio, pero de 1831, nace el físico escocés James Clerk Maxwell. Cuéntanos de Bueno, él, por favor. Maxwell, ¿no? Y partimos con historia de la ciencia, un hombre eh, absoluto, ¿no? De la revolución industrial. Eh, en realidad podríamos decir es el segundo gran unificador de la física luego de Newton. Podríamos decir también es el padre, ¿no? De la teoría electromagnética y del concepto que nosotros hoy día tenemos, ¿no? La unidad de medida, ¿no? De velocidad de la luz, ¿no? Es un hombre también que es capaz de descubrir de alguna manera, podríamos decir, los principios del electromagnetismo. eh, Él es el que plantea, ¿no? La teoría, podríamos decir, esto a grandes rasgos, ¿no? De ondas, ¿no? Y es capaz de medir muchas veces, ¿no? El electromagnetismo. Eh, También esto le permitió ser un gran desarrollador de la fotografía, por ejemplo, en su tiempo, ¿no? La fotografía estable, ¿no? Por este afán de reconocimiento que él buscaba. Es sin duda, ¿no? Un personaje que podríamos decir que da estos grandes saltos, ¿no? Cuánticos en nuestra relación cosmológica, lo podemos decir precisamente, ¿no? Ahí está la revolución de alguna manera científica, porque no solo cambia, podríamos decir, el método, no solo se descubren leyes de la física, sino también cambia la relación del hombre con el mundo, ¿no? Con el mundo que habita. No por nada, ¿no? Albert Einstein, ¿no? Lo consideraba, eh, como él mismo dijo, ¿no? El más profundo y fructífero hombre que la física haya tenido, ¿no? De alguna manera veía en él, podríamos decir, al Newton moderno, ¿no? Maxwell podríamos decir que entre Newton y Einstein es la gran figura, ¿no? De esta revolución científica. Exactamente, Guillermo. Guillermo, para continuar, vamos a seguir en el campo de la ciencia, ¿ok? Sí es. Con 14 de junio de 1822, también tema muy revolucionario, Ujú. Charles Babbage propone una calculadora mecánica a la Royal Astronomical Society. El padre de la computación se menciona que es. Así es, ¿no? Hay muchos, ¿no? De alguna manera hoy grandes precedentes de lo que es de alguna manera o lo que podría terminar siendo, ¿no? El sistema operativo que nosotros llamamos computacional. Eh, También podríamos decir que es el creador de la primera calculadora mecánica. Ahí quizás está lo revolucionario. Él era un profesor de astronomía, ¿no? Le interesaba mucho también la astrofísica, pero bueno, su participación, podríamos decir, en pleno siglo XIX, de lo que va a ser el mundo de la Royal Society, ¿no? La Astronomical Society, que eran también lugares muy, muy productivos, ¿no? Muy revolucionarios en cuanto al espacio de la ciencia, ¿no? Si bien él participó de Cambridge, por ejemplo, como lo hizo Newton en su momento, no eran las universidades precisamente donde se daban estas revoluciones. Posiblemente hoy día esas revoluciones también suceden en lugares como Silicon Valley, ¿no? Quizás Stanford, ¿no? Que está cerca de alguna manera, pero sucede mucho más en Palo Alto, California, que quizás en las universidades más tradicionales del mundo. Este es el caso de Babbage, ¿no? Que presenta esta calculadora mecánica
que era en realidad un sistema, podríamos decir, que operaba buscando de alguna manera ordenar cómputos, y que si lo pensamos, ¿no? Desde el punto de vista de la época, ¿no? Podríamos decir, esta transición entre finales del 18 y comienzo del 19 era francamente una revolución, ¿no? Que va a ser finalmente el sueño, ¿no? Podríamos decir, de una inteligencia o un sistema capaz de operar y organizar datos a una velocidad mucho mayor, ¿no? De lo que nosotros podemos hacerlo. Eso es finalmente, ¿no? El sueño que está detrás del objetivo del trabajo de Babbage. Exactamente, Guillermo. Bueno, contextualizar un poco, estamos hablando de principios del siglo XIX, exactamente. Pero para la siguiente Bien. efeméride, llegamos a Chile y recordamos que un 15 de junio de 1812 el gobierno de José Miguel Carrera ordena el reemplazo de la bandera española por la tricolor nacional que se está mostrando allí en el video ahora mismo. Eh, Igual es como pensar un poco, o sea, habían revoluciones científicas en Europa y acá en Chile estábamos cambiando la bandera. Bueno, ¿no? Bueno, Es conociendo lo el que sería proyecto. Chile. Claro, Bien. es en realidad en 1812, a 2 años de la primera junta de alguna manera y del movimiento juntista para proteger el trono del rey Fernando, eh, lo que sucede más bien es que, bueno, Carrera llega de manera intempestiva al poder. Él es un hombre formado dentro del Imperio Español, ha peleado en las guerras napoleónicas, es oficial dentro del imperio, de alguna manera es también un cierto representante, podríamos decir, de la élite santiaguina, ¿no? La familia Carrera, su vínculo todavía no lo podemos rastrear en la Hacienda del Monte, ¿no? Que fue tan central también en los hechos de independencia. Era una familia, podríamos decir, públicamente muy influyente. Y el caso de él es que ya con la cercanía, ¿no? Del ministro Poinsett, ¿no? Que era el cónsul norteamericano, o el agente comercial realmente, ¿no? Porque las relaciones no eran muy formales con los Estados Unidos en ese momento, pero ya está de alguna manera esa retórica, ya está la desilusión de Carrera con el orden autoritario de Fernando VII. De alguna manera, el rol público de la monarquía en las guerras napoleónicas no fue el más favorable, ¿no? De alguna manera esa lealtad se veía resquebrajada profundamente, aunque siempre recordamos a Carrera con el uniforme de húsar español, ¿no? Los húsares de Galicia, ¿no? Con este traje de dragón, ¿no? De verde, ¿no? Característico del imperio español, ¿no? De tan estilo imperio, podríamos decir, ¿no? Muy de esa época. Eh, de alguna manera el cambio simbólico venía a mostrar una cierta furalidad, una cierta independencia, no en el sentido totalmente republicano que lo entendemos, sino una cierta autonomía, lo podemos también mencionar. Eh, ya luego, ¿no? En la misma fecha, de hecho, en junio de 1813, ya 3 años de la Junta, se ha sentado el gobierno de Carrera. Las relaciones con el Perú son cada vez más malas, y cuando se inicia un intento, podríamos llamar de reconquista, o lo que va a ser también los desembarcos en el sur de parte de la Armada Española, la hostilidad aumenta, y por lo tanto también Carrera entiende que ha quemado sus naves y que ahora también debe llamar a cambiar los símbolos, ¿no? Además, esto en una retórica, podríamos decir, heredada de la independencia de Estados Unidos, de la Revolución Francesa, de las ideas modernas e ilustradas del momento, en donde se toman muchos elementos romanos, donde la libertad de los pueblos está muy en boga. De alguna manera hay un entrecruce, podríamos decir, hay una moda intelectual, no es como el lenguaje común que se usa a nivel político, y eso daría también a potenciar, ¿no? Que tuviéramos nuevos símbolos. Ese va a ser el caso, ¿no? De esta bandera tricolor, ¿no? Tan característica. Siempre, de alguna manera, el discurso que se presentó, ¿no? Para cuando fue presentada como pabellón nacional en la Hacienda del Monte de los Carrera, ¿no? Bordada por doña Javiera Carrera, se afirmaba que los colores eran una representación del medio, ¿no? Del medio natural, que es un elemento tan exaltado, además, a lo largo del siglo XVIII, comienzo del XIX en América, ¿no? El color del trigo, el amarillo, ¿no? El cielo, ¿no? El aire, el mar, de alguna manera eran elementos que se potenciaban, la nieve de la cordillera, ¿no? Había algo ciertamente bucólico romano en eso. Eh, También Fray Camilo Enrique, tenemos una referencia de él,
que más bien los colores serían una representación de los elementos morales constitutivos de la república, ¿no? Estaría el respeto a las leyes, ¿no? La soberanía popular, estarían representados por medio de estos colores. Eh, Posiblemente hay un poco de todo, ¿no? Es el lenguaje político de la época, y al escudo mismo, ¿no? Que ha sido objeto de importante polémica, ¿no? Aquí nacería quizás la idea originaria, ¿no? De la razón o la fuerza, el post tenebras lux, ¿no? Después de las tinieblas, la luz. Estaba el mito que se le habría ocurrido ponerlo en la bandera, en el escudo, a Luis Carrera, el menor. eh, Obviamente aquí hay referencias tardorromanas, ¿no? Hay herencias también propias, ¿no? De la poesía romana, que son el elemento, podríamos decir, básico del lenguaje político de esta era de revoluciones. También, ¿no? La presencia de dos figuras que representarían una especie como de bon sauvage, así como dos buenos salvajes que nos remontarían a ese estado originario del ser humano, el cual la política debe de alguna manera recuperar, ¿no? Reiniciar el orden político para volver al estilo rusoniano. El antiguo embajador, ¿no? Mario Barros van Buren, tiene un estudio muy importante sobre ese escudo. Él es un historiador diplomático también, así ha pasado, ¿no? A nuestra historia intelectual a ser conocido, y él más bien discutía, ¿no? La tesis que se había propagado de que eran originalmente araucanos, ¿no? Una pareja, de alguna manera siendo simbólico estos hechos originarios del encuentro de América con Occidente en Chile, pero más bien él representa que serían él más bien explica que es una representación romana, ¿no? Más antigua, más clásica también el lenguaje. Uno piensa también que, por ejemplo, ya en la era Andrés Bello, estamos hablando 2 décadas después, todavía, por ejemplo, Ercilla, la Araucana, los elementos tradicionales y épicos, ¿no? Que se narraron respecto al episodio del mundo araucano, todavía no estaban tan de moda, ¿no? En la sociedad chilena. Posiblemente el elemento romano, el elemento rusoniano estaba más presente. Ahí hay también una disputa importante, ¿no? Para entrar a reconocer. Lo que sí sabemos, bueno, es que desde 1812 existe, ¿no? Este nuevo pabellón, es izado en el contexto de los Carreras. Luego se le suma la Cruz de Santiago en una punta. eh, También, ¿no? De alguna manera es un símbolo conciliador, podríamos decir, ¿no? Respecto a la Orden de Santiago, respecto a los símbolos, ¿no? El rol de Santiago Apóstol también en nuestro lenguaje local. eh, pero también hace una referencia a la batalla del Roble, en donde parte del botín capturado a los españoles, ¿no? Que habían desembarcado en el sur, es también un pendón de la Cruz de Santiago. Entonces también sería, sobre todo, quizás, especulan los historiadores, como este pabellón sería usado en espacio bélico, ¿no? Sería una forma de diferenciarse, ¿no? Respecto eh, a la bandera española de Carlos III, ¿no? La borbónica, y la cruz de Borgoña, ¿no? Símbolo militar, podríamos decir, hispano. Esta bandera también tendría esos elementos. Bueno, lo que sí es una bandera que ha sido resignificada a lo largo del tiempo. Luego se interpretó, ¿no? Esta representación ilustrada, podríamos decir, como más local, ¿no? Como si fueran miembros del pueblo mapuche, ¿no? También de alguna manera potenció el sentimiento carrerino, ¿no? Hay que pensar que muchos de sus descendientes, su propia hermana, ¿no? Vivieron a lo largo del siglo XIX, y eso siempre hubo una cierta polémica con los que habían sido testigos, ¿no? De la patria vieja. Y si uno pudiera decir también, fue interpretada posteriormente, ¿no? Carrera como una especie de héroe popular, también como una especie de héroe nacionalista, autoritario, siempre para los conocedores de la historia también era una figura muy, podríamos decir, proto caudillesca, ¿no? En América Latina, ¿no? Nosotros no tuvimos una historia de caudillos como en otros lados, pero del continente, pero para nosotros Carrera quizás es, finalmente también él estuvo en muchas de las guerras de Montoneros, en el Río de la Plata, ¿no? Tiene una experiencia paralela, podríamos decir, en eso. Eh, y por lo tanto también va a ser símbolo de nacionalismo, ¿no? El Partido Nacional Socialista de Chile, por ejemplo, con la figura de Jorge González Fonmarés, ¿no? Carlos Keller, eh, y los miembros de alguna manera que componían los nazis chilenos, ¿no? Los nazis con C, como eran, ¿no? También usaron este símbolo, ¿no?
con un rayo en el centro, de alguna manera ha sido un elemento que ha ido mutando. También hoy día es identidad de la comuna del Monte, ¿no? La hacienda recientemente restaurada de los Carreras, también se iza junto con el pabellón nacional. Es es un símbolo que más bien es interesante, ¿no? Entrar a conversar, más allá de las disputas entre carrerinos y o'higuinistas, uno podría decir, más bien es parte de una historia sedimentada, ¿no? Donde Carrera quizás permitió avanzar más, ¿no? En el proceso independentista. Carrera también dio posibilidades a establecer relaciones con los Estados Unidos, por ejemplo, en ese momento, que era decisivo. Eh, de alguna manera es una historia que podríamos ir condensando, ¿no? En un gran proceso que llamamos finalmente independencia. Independencia. Claramente, Guillermo. Sí. Guillermo, para continuar, seguimos el 15 de junio, pero de 1215, y recordamos que el rey Juan firma la Carta Magna. O sea, un hecho fundamental, ¿no? O sea, quizás uno de los hechos que nosotros deberíamos estudiar, ¿no? En el mundo anglosajón, ¿no? En los colleges de las universidades norteamericanas, esto es una cosa que se estudia, existe toda una exégesis de derecho constitucional de la Commonwealth, del mundo británico, de las fuentes medievales del derecho también anglosajón. Y cuando decimos que el rey Juan sin tierra, ¿no? Podríamos decir el último vástago, ¿no? De Enrique y Leonor, podríamos decir el rey conflictivo, también podríamos decir, el rey autoritario, el rey arbitrario en muchos casos, sobre todo lo que van a ser los conflictos al otro lado del continente, una larga historia que sabemos que va a durar prácticamente toda la Baja Edad Media entre Inglaterra y Francia, ¿no? Guerras constantes, ¿no? Las luchas fronterizas también dentro de las islas británicas, ¿no? Con el mundo galés, con el mundo escocés, con el mundo irlandés, es una lucha eterna. Es que Juan no decide arbitrariamente aumentar los impuestos en lo que va a ser una campaña bélica propia, ¿no? En lo que también puede ser un cierto infortunio político también de su figura, ¿no? Y finalmente van a ser los altos nobles del rey, ¿no? En una cosa pocas veces vista o no, pocas veces rememorada tanto, ¿no? Como la Carta Magna, en donde estos nobles se enfrentan al rey y finalmente, podríamos decirlo, coaccionan, lo apresan, ¿no? Hacen que el obispo de Canterbury redacte una carta de derechos, ¿no? De leyes fundamentales, y el rey debe firmarla, ¿no? Y de alguna manera con esto inicia una cierta relación, ¿no? Constitucional, esto es consuetudinario, como gran parte del derecho anglosajón, pero el rey de alguna manera debe su legitimidad también a un cierto consenso, ¿no? Con los fueros, con las libertades, ¿no? Con los derechos feudales, ¿no? Respecto a sus nobles, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Esa renovación constante de alianza, una relación que va a durar mucho tiempo. En la era moderna tampoco los reyes de Inglaterra fueron lo suficientemente poderosos para aplastar totalmente a los nobles. En algunos momentos claramente hay reyes que logran incluirlos mejor dentro de su régimen, pero esto también es el nacimiento de lo que va a ser una larga historia o una larga interpretación de la historia británica, pero que es igual de válida en el tiempo de alguna manera, de esta monarquía o de este poder ejecutivo que también tiene un consenso, ¿no? Tiene un límite claro, ¿no? Podríamos decir es un hecho fundamental porque aquí nace la idea también de constitución, nace la idea también de un límite legal, nace la idea de esta checks and balance, ¿no? Que van a ser cosas posteriores, pero que de alguna manera nacen también del derecho y de la filosofía política anglosajona, ¿no? Esta idea de que existe un mundo anterior, de alguna manera, a los privilegios reales, ¿no? Y que no son solamente privilegios nobiliarios menores a los del rey, sino que efectivamente hay un mundo de libertades que debe ser respetado porque es anterior a la institución monárquica. Eso es fundamental porque estamos hablando de Inglaterra, que sigue siendo todavía uno de los lugares donde nació la democracia moderna y donde todavía subsiste, como puede ser los Estados Unidos, ¿no? Con su propia revolución aparte, ¿no? Y como puede ser Francia con otra revolución y que va a generar otro tipo de Estado también. Eh, Inglaterra sigue siendo un modelo en ese sentido, sigue siendo un modelo importante porque también nos muestra esta idea de libertad negativa y que quizás uno de los primeros elementos de la libertad civil, ¿no? De la libertad protegida por una constitución, es que yo no puedo ser coaccionado, yo no puedo ser amenazado de coacción.
¿no? Para ejercer deliberadamente mi espacio, mi derecho, ¿no? En el plano legal, en el plano jurídico, en el plano comercial. Eso es algo básico, hoy día que hay que rememorar siempre, que hay que Siempre. estudiar siempre, porque hoy día pareciera ser que eso que es básico, ¿no? Para muchos no lo es tanto, porque en general, ¿no? Cuando uno tiene el poder en la mano, o uno está cerca de tenerlo, o uno cree ostentarlo, ¿no? En general la ambición siempre es, ¿por qué no hago yo las cosas? ¿No? Porque uno siempre haría las cosas mejor que el de al lado. Eso es parte, ¿no? De esos pequeños tiranos que uno tiene en la cabeza. Eh, pero hay que recordar esto, ¿no? La historia nos recuerda esto, que es mucho más fácil la tiranía, ¿no? Que es mucho más fácil cancelar la libertad porque alguien tiene una buena idea, ¿no? De alguna manera, la historia de la Carta Magna, que se repite una y otra vez en el mundo anglosajón, que la gente va a la Catedral de Salisbury, ¿no? A ver la copia de la Carta Magna, que es parte del lenguaje, ¿no? La Magna Carta, ¿no? Como se conoce en inglés, ¿no? La versión latina. Eh, También es una rememoranza importante. Las democracias también cultivan una cierta forma de moral cívica que es histórica, ¿no? Hay una cierta devoción, ¿no? Podríamos decir, sin caer en ningún tipo de fanatismo, ¿no? La palabra puede ser ostentosa, pero hay un cierto respeto constante de remembranza a las instituciones históricas, ¿no? Yo creo que ese es uno de los mejores legados de Inglaterra, que es un país con monarquía, con nobleza, y que no nos cabe ninguna duda que es una democracia moderna, liberal, participativa, representativa, ¿no? Con Estado de Derecho. ¿Cómo existe eso? Bueno, es un equilibrio, porque finalmente eso es la vida política en general, ¿no? La vida política sin tiranos, ¿no? Sin poderes arbitrarios, ¿no? Creo que esa es una de las revoluciones más importantes de nuestra historia, y que podemos mandar hasta 1900, 1215 si así queremos, pero hay que recordarlo porque como sabemos a muchos se les olvida. Exactamente. Parece que después de 800 años se le olvidase ciertas Exacto, cosas, ¿no? ciertas personitas. Porque no hay ejercicio, podríamos decir, más contraintuitivo, ¿no? Dime, ¿qué persona que tiene poder va a querer renunciar a él? ¿No? Muy poca Un poco gente. la democracia se sustenta sobre esa ilusión, podríamos decir, ¿no? Esta idea de que nos vamos a autolimitar, ¿no? Bueno, Veamos cómo va. Guillermo, día jueves 16 de junio vamos a recordar el natalicio en 1723 de Adam Smith, el padre de la economía moderna. Dios mío, qué personaje. uno de los grandes, ¿no? Y también nació en Islas Británicas, ¿no? En escocés, en una época en que era Escocia, ¿no? Podríamos decir la Atenas del Norte. La segunda mitad, podríamos decir, del siglo XVIII, en Escocia es sin duda uno de los momentos más increíbles de la historia del pensamiento. Nosotros siempre pensamos en Francia y la Ilustración, que llegó una revolución, pero quizás lo que se hizo en Escocia fue mucho más radical y posiblemente con mucho más respeto a la libertad de las personas, ¿no? Los escoceses eran un pueblo trabajador que no tenía rasgos nobiliarios tan marcados, ¿no? Como el resto de las islas británicas. Habían clanes antiguos, ¿no? Pero que de alguna manera todavía funcionaban bajo formas muy, muy premodernas. Y va a ser una clase, podríamos decir, comercial, que se va a enriquecer, ¿no? Por los vientos alisios, ¿no? Por las corrientes del Atlántico Norte, que va a poder ir a pescar, ¿no? A ese lugar. Va a poder establecer todo un negocio, ¿no? De también el transporte de pieles de castor desde Canadá. Va a iniciar una era comercial muy importante para Escocia, ahí muy al norte. Y va a haber una clase culta que se ha enriquecido por el trabajo, y Adam Smith es parte de esa historia, ¿no? De estos hombres, podríamos decir, como de clase media, de alguna manera, dentro de esta Inglaterra, ¿no? Con valores nobiliarios todavía, que llegan a la Universidad de Edimburgo y revolucionan el mundo, porque es Smith, es Ferguson, es David Hume, William Robertson, es decir, es una era de grandes pensadores, historiadores, filósofos. Y cuando digo filósofos, porque ese era el gran título intelectual que te podían dar en el siglo XVIII, Adam Smith era el filósofo por excelencia. Además, un hombre austero, sencillo, que era muy claro en el habla, ¿no? Que era muy ameno, cultivó una gran amistad con David Hume, que era todo lo contrario, era un gordo gigante que le gustaba la fiesta y tomar, y las mujeres, ¿no? Y le gustaban los asados. Y este otro era un señor flaco, ¿no? Enjuto, así, tranquilo en sus modos, pero eran muy amigos, ¿no? De hecho, hay todo un epistolario que comparten que es fantástico. Eh,
hay que pensar también que de alguna manera siempre se ha dicho, ¿no? La Ilustración francesa era en salones en París, ¿no? En cambio la Ilustración escocesa era bajo el frío, ¿no? Del norte, entonces tenían que refugiarse en unos pubs, ¿no? Tomándose una cerveza, ¿no? Y filosofando, ¿no? Entonces hay que imaginarse a Hume, a Ferguson, a Adam Smith, ¿no? En esas conversaciones que eran realmente fascinantes. Y él era un filósofo y además un filósofo moral. Es decir, estaba preocupado sobre el rol ético, podríamos decir, estaba preocupado sobre ciertas universalidades de los valores, ¿no? Que era un tema que preocupaba mucho en la Ilustración, ¿no? Kant también emana quizás de ese mundo. Eh, y la gente, uno dice, bueno, leyó La riqueza de las naciones, ¿no? Este mundo que nos habla del libre comercio, un mundo que no era libre comercial, ¿no? Las monarquías más bien propiciaban formas proteccionistas de mercado. Él está pensando en un mundo moderno y es fantástico, pero por ejemplo, una autora chilena, ¿no? Una gran historiadora, Lucía Santa Cruz, decía, pareciera ser que el empresariado chileno leyó Adam Smith, ¿no? Pero no leyó la teoría de los sentimientos morales, que fue la gran obra de Smith, y fue por la que fue conocido en vida, en donde nos habla de cosas fantásticas, nos habla por ejemplo, del concepto de simpatia, empatia, que nosotros llamamos empatía, nuestros conceptos latinos. Él estaba convencido de que el mercado, la vida comercial, no tenía regulaciones efectivamente, ¿no? Esta famosa frase de la riqueza de las naciones, eh, no existe el carnicero que quiera proveer carne gratis, ¿no? Al mundo y alimentar, ¿no? Sino que él tiene un interés pecuniario y por eso tenemos carne disponible en el mercado. Eh, pero también él decía, el mercado debe estar amarrado a una forma de moral también. Así como hablábamos antes de una cierta moral cívica que se debe cultivar, ¿no? En general, la gente que es más autoritaria o que cree mucho en el rol del Estado te diría, no, es que hay que legislar y tienen que haber leyes específicas que nos digan, bueno, cómo actuar, entonces los empresarios tienen que ser buenos por ley, así, ¿no? Usted va a ser ahora caritativo, ¿no? Porque lo dicta la Constitución. Solidario. No, exacto, ¿no? Smith decía, no, se debe cultivar una manera de hombre ilustrado, culto, ¿no? Que tenga un acercamiento a la realidad comercial, y ese hombre debe establecer vínculos de empatía, porque yo para vender debo conocer al otro. Eh, son ideas fantásticas que siguen siendo muy vigentes. Nosotros además tenemos grandes expertos de Adam Smith en Chile. Creo que es un debate que a nosotros nos debe importar mucho porque quienes creemos la idea de la libertad, estamos convencidos que la libertad efectivamente no se legisla, pero tampoco para que esas ideas predominen en la vida social, nos sirve tener las mejores ideas, ¿no? La gente no se convence de eso cuando yo le digo, mira, es que cree en esto porque esto es demasiado bueno. No, tiene que haber algo intuitivo, algo que me haga sentido. Smith que era un genio, ¿no? Pensó esto y su obra entera es esto, es decir, es de alguna manera un afán por moralizar las relaciones sociales, por convertirlas en algo ético. Él estaba convencido de que el libre mercado promovían eso, la ética, promovían mejores personas. Eso es algo que suena como tan idealista, no, era una concepción muy estructurada. Yo llamo a revisar este personaje. Nosotros desde ya compartimos un video increíble, ¿no? Que es la historia de Smith y todos los pensadores económicos en una clase con Magdalena Mervilá del siglo XVIII, porque son pensadores que nosotros se nos olvidan, porque nos dicen Rousseau, Voltaire, quizás Hume, pero se nos olvida que también aquí hay una revolución también en el plano de estos autores que creían mucho más en la libertad, por lo menos desde ya, mucho más que Rousseau, ¿no? Que a él sí que le gustaba el Estado y la soberanía nacional y todas estas cosas colectivas. Vamos a ver que los ingleses, o los escoceses, mejor dicho, tenían una versión aparte, podríamos decir, de revolución. Perfecto. Eso va a estar disponible en la descripción de este capítulo, por cierto, para quienes Así después lo es. estén revisando. Guillermo, avanzamos al 17 de junio, pero de 1631, y fallece Mumtaz Mahal tras dar a luz esta señora. Su marido, el emperador, eh, dedica la construcción de una tumba. Esta tumba es el Taj Mahal. Para los que no sabían, Taj Mahal es una Claro. tumba. Por eso queremos hablar, ¿no? De edificios también, y hablamos mucho de arquitectura acá, porque son edificios icónicos, ¿no? La India, y la gente ve la imagen blanca del Taj Mahal, es una tumba, es un mausoleo, ¿no? Se dice que es uno de los edificios más bellos, ¿no? Porque tiene esta historia de amor, ¿no? El Shah, ¿no? De Agra, en un momento en el que estamos hablando de 1631, los ingleses todavía están muy lejos de armar un imperio británico en la India,
estamos además muy lejos de que haya una compañía de Indias Orientales que está apareciendo, pero que se haya instalado, definitivamente es muy lento esto. Y hay muchos reinos, ¿no? Y que son príncipes de un mundo que a la India en este momento se le llama Mughal, que es una expresión fonética que deriva de la herencia mongola, porque los mongoles al expandirse a finales de la Edad Media por Centro Europa, por Centro Asia, perdón, llegando hasta Europa Oriental, pero también llegaron al norte de la India, ¿no? Además, el mundo mongol, luego, estos reinos que son herederos de Gengis Khan a largo plazo, podríamos decir, permitieron una amplia libertad religiosa en estos espacios, entonces tenían mucha tolerancia al Islam, por ejemplo, que venía de Centro Asia, también de las tribus túrquicas que venían de las estepas más del norte de Centro Asia también. Por lo tanto, el mundo que los ingleses conocieron en la India, claramente no era la India antigua que nosotros imaginamos, ¿no? Con su imaginario tradicional, sino era un mundo muy mixto, donde convivían turcos, islámicos de ascendencia árabe, ¿no? Un budismo, ¿no? Que venía de Oriente, que era indio, pero que se había también de alguna manera dado la vuelta por Oriente por muchos siglos, ¿no? Y también un mundo que podemos llamar propiamente, ¿no? Del Indo, ¿no? De una cultura india, ¿no? Eh, y por lo tanto, cuando usted ve este monumento del siglo XVII, es una tumba increíble, en blanco, en granito, con una serie de detalles, porque si tú entras al Taj Mahal, eh, que es la zona norte de la India, es un nivel de detalle, de perfección, que es una mezcla, uno podría decir, de una mezquita, tiene elementos de la arquitectura hispano-musulmana, así como de Granada, podríamos decir, eh, tiene elementos geométricos así del mundo propiamente árabe central, elementos turcos, ¿no? Que después van a aparecer con fuerza en el mundo otomano, elementos indios, ¿no? Esculturas, sobre todo, y trabajo en distintos tipos de granito y mármol, una cúpula enorme, blanca, que ya era un gran logro. Hay que pensar lo que significaban las cúpulas también en esta era. De alguna manera es una versión oriental de lo que se está haciendo en paralelo en Roma, en Florencia y en otras partes. Eh, pero sobre todo, ¿no? El Taj Mahal es fascinante, ¿no? Como una de las 7 maravillas del mundo moderno, como fue denominado, porque es finalmente la India que encontraron los imperios, ¿no? Es la India que, como les digo, era un mundo que mezclaba todo esto. Hoy día cuando hablamos de la India también es un lugar variopinto de culturas, de religiones, ¿no? O sea, cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que separa tan fuerte el Punjab, ¿no? Esta región del norte del Indo, con la India central y el Pakistán? Bueno, es el Islam, por ejemplo, ¿no? Un elemento que siempre estuvo ahí, que los ingleses durante el imperio trataron de gestionar, pero que nunca pudieron hacerlo del todo, que trajo guerras importantes en el siglo XX. De alguna manera el Taj Mahal es la suma de estos mundos, en lo que eran estos pequeños reinos, no eran tan pequeños en realidad, pero eran para lo que es la unidad de la India, podríamos decir, estos reinos mugales, ¿no? Y es finalmente también una declaración de amor, ¿no? De este viudo, ¿no? Donde se ocuparon más de 20.000 hombres en la construcción de este edificio. Por eso llama tanto la atención, por eso es maravilloso, ¿no? En el sentido que, que, que un poco sale, ¿no? de nuestro imaginario racional, ¿no? No era un edificio gubernamental, no, era simplemente un espacio funerario. Claro, exactamente. Guillermo, volvemos a inicio del siglo XIX, pero esta vez 18 de junio 1815 y tiene lugar la batalla de Waterloo. Las fuerzas de Fundamental. Napoleón, cierto, derrotadas por las tropas británicas y prusianas. O sea, fundamental, ¿no? Sobre todo porque de alguna manera es la caída de Napoleón, pero también vencer a Napoleón en el contexto europeo. Estamos hablando ya que vamos en la 7ª coalición europea que se ha sumado para atacar Francia desde la Revolución. Napoleón él mismo se sentía, ¿no? El heredero de la Revolución y quizás el que la terminó, ¿no? De alguna manera ese era su sueño, ¿no? Y quería expandir de alguna manera el mensaje de la Revolución por Europa y por el mundo y que finalmente sean los ingleses, ¿no? Quienes tenían una alternativa, podríamos decir, de proyecto nacional distinto al francés, quienes lo hayan detenido, marcó también un hito importante. También marca un hito en lo que va a ser la paz de Europa, porque Napoleón ya había sido derrotado, en el sentido de que
había sufrido un golpe de Estado interno después de su retirada de Rusia, ¿no? Y el zar de Rusia, como enemigo en este momento, pero todavía muy admirador de la figura de Napoleón, decide enviarlo a la isla de Santa Elena, perdón, a la isla de Elba, en el Mediterráneo, ¿no? Y que se convirtiera en regente de esa isla, y claramente un hombre que quería conquistar el mundo, ¿no? Que se sentía el alma del mundo, el hombre que dibujaba la historia con sus manos. No, no lo íbamos a reducir a una isla y ser un pequeño alcalde así de pueblo, ¿no? Si ya había sido emperador de los franceses coronado en Notre Dame, ¿no? Finalmente él escapa de Elba. En el camino desde el Ródano hacia arriba en Francia va sumando fieles que vuelven a ser leales a Napoleón porque el emperador está de vuelta. Va a formar un gobierno provisional de 100 días, así se le va a llamar, el imperio de los 100 días. Y va a estar dispuesto a armar un ejército verdaderamente considerable para enfrentar a los aliados contra Napoleón, a los de la coalición que se llamaba. Pero había otro hombre que también había desarrollado un cierto destino militar y político con respecto a la Revolución Francesa que quería acabar con esto de raíz, que era Wellington, ¿no? Arthur Wesley, ¿no? Que era el hombre que quería acabar, ¿no? El duque de Wellington, con esto, que quizás él representaba todos los valores contrarios, ¿no? a la Revolución Francesa en su figura, ¿no? Era un poco díscolo, aristócrata, eh, era un hombre que además muy propio de la casta militar, quizás tenía más en común de Napoleón de lo que nos imaginamos, ¿no? Eh, y se enfrentan, ¿no? En lo que quería ser la toma de Bélgica por parte de Napoleón, en Waterloo, en los campos, y lo derrotan. Lo derrotan además con mucha dificultad, con lo que significó una estrategia muy, muy importante, ¿no? Incluso se corría el riesgo de que un batallón importante de prusianos se atrasara y eso podía haber cambiado el destino de la historia. Hay toda una historia fascinante en torno a eso. Eh, pero cuando ya derrotan a Napoleón, ahí ya París tiene que ser invadida de alguna manera. Las tropas rusas del zar van a marchar por París eh, y van a restituir con mucha más fuerza, podríamos decir, con apoyo internacional, la antigua monarquía borbónica. Y Napoleón es desterrado a la isla de Santa Elena al final del Atlántico, en un lugar perdido del mundo, en donde ahí va a morir de alguna manera, preocupado, ¿no? De cuál es el futuro de su descendencia, sobre todo. Es un hecho fundamental porque también podríamos decir Napoleón encarna una era, encarna la era de la Revolución Francesa. Y por lo tanto, con él también Europa siente que con su derrota tiene que ahora cambiar de era, una era de restauración, ¿no? De construir un orden internacional nuevo, y ahí Wellington, Metternich, Talleyrand, ¿no? Los grandes estadistas de esa época van a pensar, ¿no? Lord Castlereagh de parte de Inglaterra, van a pensar un orden internacional nuevo que va a durar mucho tiempo. Si pensamos que el siglo XIX después de Napoleón va a ser un siglo bastante pacífico, ¿no? Quizás como nunca en la historia de la humanidad, ¿no? No tiene guerras mundiales ni nada de lo que va a venir después. Eh, pero también es muy, muy interesante, ¿no? La figura de Napoleón y cómo también sus valores siempre van a convertirse nuevamente también en una forma de restauración del espíritu francés y muchas veces del espíritu revolucionario, ¿no? Originado, ¿no? En 1789. Así que en ese sentido Waterloo es fundamental en nuestra historia. Claramente. Guillermo, para terminar este capítulo, día domingo 19 de junio, vamos a recordar, pero de 1820, el fallecimiento de Sir Joseph Banks, naturalista y explorador botánico británico, que participó en el primer viaje del capitán Cook, de quien hablamos cuando empezamos O este sea, programa prácticamente. dos figuras fantásticas, ¿no? Partimos con Historia de la Ciencia y terminamos con Historia de la Ciencia. Además, les vamos a compartir un video de una charla de la Red Cultural donde hablamos de la expedición del Capitán Cook completa, ¿no? Que el hombre que exploró Nueva Zelanda, el hombre que buscaba la Terra Australis, el hombre que buscaba el fin del mundo, podríamos decir, en un mundo inexplorado. Y cuando se envía a Cook en esta misión, el primero que dice es Joseph Banks, que era naturalista, científico, de alguna manera era la moda intelectual de su época, botánico, esa era su gran vocación, eh, y muy rico, billonario, ¿no? Y era además un dandy, de corte, le gustaba, frecuentaba, se decía que era miembro de la Royal Society y de otras instituciones porque eh, tenía dinero, prestigio, ¿no? De alguna manera, no tanto mérito. Era una figura muy díscola, Banks, como ustedes lo ven, así vestido con una bata roja, con un armiño, era una figura muy, muy especial. Eh, y sobre todo va a ser el compañero de ruta, podríamos decir, era el pasajero a bordo, ¿no? Con el capitán Cook.
y sobre todo cuando bordean, ¿no? Y circunnavegan el archipiélago de Nueva Zelanda, eh, él está destinado, ¿no? De alguna manera a descubrir las especies nuevas de ese mundo. Especies que además son fantásticas. Estamos hablando de que Oceanía es un lugar donde se encuentra, todas las rarezas del mundo están ahí, ¿no? O sea, Sí. eh, hay todo tipo de ornitorrincos, si así ustedes quieren. Él muy interesado de las plantas y además viajó con una expedición tremenda, con ayudantes, con botánicos, con científicos, todo financiado por él. El trabajo de Banks era el equivalente en su época, y por eso fue tan popular, a hoy día cuando Elon Musk quiere ir a la luna. Es exactamente lo mismo. Él pagó una cantidad para la época como que si yo fuera a la NASA, no sé si está la NASA hoy día, pero, y dijera, en el próximo vuelo espacial de exploración, yo me voy a sumar como pasajero. No, usted no puede. Yo pago la expedición. Bueno, Eh, Eso fue, ¿no? Y tenían que aguantar, ¿no? A Banks y a su gente en un camarote, y como, bueno, en un mundo de marinos, además. Además, el capitán Cook era una persona muy, muy responsable, muy ordenado, entonces también quizás lo dijo lo de Banks le parecería muy extraño, pero tenía que aguantarlo porque la Armada Británica ya lo había asumido, ¿no? Y bueno, y finalmente él a la vuelta se va a convertir en una celebridad, va a ser quien mejor narre quizás el viaje del capitán Cook, va a traer una cantidad de especies florales importante, lo que va a ser quizás el inicio de la botánica moderna en el sentido de los grandes jardines botánicos modernos, Kew Gardens, ¿no? El jardín de Edimburgo, los jardines universitarios, va a inventar prácticamente toda una línea de plantas nuevas del mundo austral, como que son las Banksia, ¿no? Que eran el nombre científico que de alguna manera él le va a dar nombre a todo ese mundo. Es una época fascinante, así como de la película esta Capitán y Mariguerra, Master and Commander, ¿no? Donde también hay un naturalista. Bueno, Banks era eso, pero además era un millonario que pagó todo, ¿no? Se trajo además un sirviente de la India que era negro, así que vestía con un turbante. Era un personaje muy exótico, Banks, ¿no? Porque le gustaba siempre estar lleno como de un gabinete de curiosidades. Su historia es entretenidísima. A mí que me gustan las plantas también me fascina Banks. Sus libros son geniales, las ilustraciones. Yo les invito a ver este video que les vamos a compartir porque la expedición del Capitán Cook, que va desde el mundo de Nueva Zelanda hasta por el mundo de la Micronesia, ¿no? La Polinesia, eh, mundos que el Pacífico Sur, que no era explorado, ¿no? Descubrir estas islas, estos nuevos habitantes, habría sido como, les digo, como viajar a la luna en este momento, así como civil. Así que es sin duda uno de los grandes hechos, ¿no? Que muestra cómo la voluntad humana forja también gran parte de la historia. Sí. realmente qué fascinante como mencionas tú. Bueno, va a estar Sí. disponible la charla, como menciona igual, en la descripción del programa para que la visiten. Realmente recomendable el material que tiene Red Cultural. Así que bueno, damos finalizado esta semana este capítulo, Guillermo. Como siempre, Eso. siempre agradecerte, agradecer a Red Cultural. Que yo me acabo de acordar que preguntaron qué era Red Cultural. Red Cultural es la fundación que encabeza Magdalena Mervilá, y que Exacto. tiene, está llena de, bueno, ustedes historiadores, gente que se maneja mucho en todos estos temas y que va impartiendo cursos, se van liberando, unos son Mira, nuestro pagados. objetivo es llevar la cultura a la gente, es decir, y con Exactamente. eso suena muy grande, pero en realidad en términos concretos, ¿no? Significa hacer charlas, significa que historiadores de grandes universidades internacionales puedan ir a hablar un día a un colegio, puedan ir a hablar a una empresa, puedan, así que si nos quieren contactar nos parece fantástico porque creemos también que el mundo es mejor en la medida también que la gente logra encontrar el mundo fascinante, ¿no? La historia ayuda a esto, por eso repito una y otra vez, porque todo es fascinante cuando uno se interesa por la cultura, finalmente. Todo asombra, ¿no? Quizás hemos perdido esa capacidad de asombro, de creatividad, y por lo tanto, en la red cultural eso es, ¿no? Lo que hacemos finalmente, es llegar y llegar con las palabras de todos, porque finalmente ese es el problema también de los intelectuales y quienes trabajan en estas áreas, ¿no? Que son gente a veces muy, muy mezquina, primero con lo que saben, y segundo, muy críptica, muy difícil de entender. El objetivo, ¿no? Es conversar. Si finalmente la cultura, para lo primero que es para conversar, es para poder decirle algo valioso a alguien, en el fondo, ¿no? No y de ahí se parte, ¿no? Así que, y de ahí podemos llegar a un buen libro, a una buena serie, a una buena película, y a una buena constitución, si así quiere. Si al final, pongámoslo en todos los Todo, planos, ya que nos todo podemos llega a poner todo. contemporáneos, claro, si al final con cultura eh, el alma mejora. Sí, me voy a poner poético, pero es así. Así que Excelente, Guillermo. Bueno,
Darte las gracias a toda la gente que compartan, dan like, comenten. Así que bueno, Muchas gracias a estamos viendo todos. la próxima semana y que esté muy bien, Guillermo. Y un saludo Igual, que estés muy bien, Pablo, y tenga muchos una, saludos a todos los que nos a ven. todos una muy buena semana a todos nuestros espectadores. Así que, chao, chao. Chao.